Dice, un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, los invitó a sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Vamos, Jesús viene con nosotros. No es yo los espero del otro lado, ustedes vayan y yo los espero del otro lado del lago. No, vamos, yo voy con ustedes. Jesús invita a sus discípulos a subir un nivel espiritual. Los invita a una nueva etapa de crecimiento espiritual, a un nuevo desafío espiritual. Del otro lado del lago les espera el endemoniado gadareno. Jesús se hace un viaje exclusivamente hace un viaje al otro lado del lago para encontrarse con un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. E invita a sus discípulos a cruzar al otro lado, a subir un nuevo nivel espiritual. Hay un nuevo desafío. El desafío implicaba liberar a una persona que tenía más de 6,000 demonios. Ahora, como estamos a punto de leer, cuando Jesús sube a la barca y se dan a la tarea de cruzar al otro lado, les sorprende la tormenta en medio del lago. Una gran tempestad. La primera pregunta que nos vamos a hacer en esta tarde es si Jesús sabía que habría una gran tormenta. No nos olvidemos que Jesús era Dios. Jesús no dependía del servicio meteorológico. Él no necesitaba el reporte meteorológico. Él era Dios y sabía que se avecinaba una gran tormenta. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús llevó a sus discípulos a través de la tormenta? ¿No sería mejor decirle, qué les parece, muchacho, esta noche se va a levantar una gran tempestad, va a ser difícil cruzar el lago? ¿Qué les parece si buscamos un hotelcito por acá? Pasamos la noche de este lado del lago y mañana, cuando está todo quieto, cruzamos al otro lado. Jesús podría haber hecho eso. Sin embargo, Jesús lleva a sus discípulos a un nuevo desafío. Y en ese desafío, un nuevo desafío implica siempre un nuevo crecimiento espiritual, un nuevo desafío espiritual, implica siempre una nueva prueba, pruebas más grandes. Nuevo desafío, nuevas pruebas. Y Jesús va a enseñarles en ese desafío, a través de esas tormentas. Jesús quiere enseñarle a sus discípulos la lección más importante que tiene que aprender todo cristiano. La lección más importante que nosotros debemos aprender como cristiano. Jesús intentó enseñársela a los discípulos esa noche cuando atravesaban el lago. La lección más importante que tenemos que aprender es saber cuándo descansar y saber cuándo trabajar. Por supuesto, estoy hablando espiritualmente. Cuándo trabajar espiritualmente y cuándo descansar espiritualmente. Cuándo confiar espiritualmente. Esa es la gran lección a aprender. Y Jesús está a punto de enseñársela a sus discípulos. Por eso los lleva a un nuevo desafío y les hace enfrentar una gran tormenta. Ahora sí, podemos leer el texto. Dice, un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Entonces partieron. Y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago. De repente, de pronto. Las vicisitudes de la vida, las tormentas, las pruebas te vienen de repente.
cuando menos lo esperás. No es que se anuncian, no es que las malas temporadas y las malas rachas se anuncian sobre tu vida. No, de repente aparece. De repente aparece una enfermedad, de repente aparece una crisis, de repente entramos en línea descendente con respecto a nuestra situación económica, de repente. Las tormentas no se preanuncian, las malas temporadas no se preanuncian. De repente te sorprende una mala racha, de repente te sorprende una tormenta. Es de repente, es de pronto. Y generalmente cuando nos sorprende una tormenta, lo que más anhelamos es que Dios nos hable. Pero generalmente es en medio de la tormenta donde parece que Jesús se queda dormido. Cuando más necesita que Dios te hable, donde más necesitamos que Dios nos guíe, es cuando parece que Él está en silencio, cuando parece que Él está dormido. Parece que no está, parece que está dormido. Pero Él está en la barca, está en medio de la tormenta, está atravesando la tormenta con nosotros, solo que parece que Él no está. Por eso la gran enseñanza, la primera gran enseñanza que rescato es que Dios siempre está con nosotros en medio de la tormenta. Jesús no nos pide que enfrentemos un nuevo desafío solo. De algo estoy seguro, no puedo decirte cuándo comenzará tu mala temporada, cuándo vendrá una tormenta sobre tu vida o sobre la mía. No lo podemos predecir. No podemos predecir cuánto tiempo va a durar la tormenta, cuánto tiempo va a durar la prueba. No puedo predecir cuándo va a terminar o cómo va a terminar. No podemos predecirlo. Ningún ser humano puede predecir eso. Pero de algo estoy seguro. A la luz de este pasaje, lo que sí estamos seguros es que en medio de la tormenta tenemos a un Dios presente. Dios atraviesa la tormenta con nosotros. En el más oscuro valle el Señor está contigo. Aleluya. Y eso es lo que debería importarnos al fin y al cabo. Al fin y al cabo lo que importa es que Dios está con nosotros, que tenemos un Dios presente, no es un Dios ausente, no es un Dios lejano. En medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la tormenta, tenemos un Dios con nosotros. No es un Dios que está del otro lado batiendo las manos al viento diciendo: vamos José Luis, vamos que tú puedes. No, Él está con nosotros. Por eso es que cuando Daniel en el Antiguo Testamento fue arrojado al foso, al horno, dice que el ángel estaba con él, con ellos, sus amigos, ahí en medio del horno. Es Dios está con nosotros. Aunque ande pase por el valle más oscuro, tú estarás conmigo, decía David. David no podía predecir cuándo iban a venir la mala temporada, pero él sabía que en el valle oscuro, en el valle más oscuro de su vida, él podía contar con Dios. Como usted y como yo podemos contar con un Dios presente. No es un Dios ausente, no es un Dios lejano, no es un Dios del otro lado, es un Dios que está con nosotros. En medio de la prueba, Dios está con nosotros. Aleluya. Wow, para mí fue tremendo. Mire, yo estoy tratando de repetir cada noche estos versículos. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Qué significa yo estoy contigo? Eso, yo estoy contigo. Hebreos 13:5 dice: Dios ha dicho: jamás te abandonaré. ¿Cuántos reciben esta palabra? Jamás te abandonaré. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 31 versículos 6 al 8. No tengas miedo porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo. Wow. Esta semana tuve una profunda convicción de pecado. Cuando yo empecé a leer estos textos, cuando yo leí que Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado, no vayan y yo los espero.
no vayan. Y yo desde acá, no, vamos, yo voy con ustedes. Cuando yo leí que Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días es todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando leo Isaías 41:10, cuando leo Hebreos 13:5, cuando leo Deuteronomio 30, cuando leo todos estos pasajes donde Él dice, jamás te abandonaré, no te dejaré, yo estaré contigo, me vino una profunda convicción de pecado. ¿Sabe por qué? A lo mejor usted se identifica conmigo. Más de una vez en mi vida cristiana he dicho, me siento solo. ¿Le ha pasado a usted de sentirse solo o sola? Y hubo una profunda convicción de pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando usted o yo decimos me siento solo, afrentamos al Espíritu Santo. ¿Cómo que me siento solo? Cuando la palabra de Dios dice que Él está conmigo. ¿Cómo es posible que yo diga que me siento solo cuando la palabra... Si yo digo me siento solo cuando Dios dijo yo estaré contigo, lo hago a Él mentiroso. No es verdad lo que Él dice, no es verdad. Es una tremenda ofensa, es una afrenta al Espíritu Santo decir me siento solo cuando Él dijo estaré contigo siempre. Cuando Él dijo jamás te abandonaré. Cuando Él dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es una tremenda afrenta. No hay nada que pueda afrentar más al Señor, al Espíritu Santo, que decirle que nosotros nos sentimos solos cuando Él dijo yo estaré contigo siempre. Y esto de sentirse solo no es solo patrimonio de los solteros. Los solteros creen que cuando se casen ya no se van a sentir solos. El problema de la soledad no se soluciona con una persona al lado. El problema de la soledad cuando nosotros decimos nos sentimos solos es mucho más profundo. Ese tipo de soledad no se soluciona, no se satisface con una persona al lado. Ese tipo de soledad solamente se satisface con Dios de tu lado. ¿Por qué dices que te sientes solo o sola si Dios dijo que está contigo? Yo tuve que pedir perdón y me he propuesto en el corazón nunca más decir me siento solo. ¿Cómo que me siento solo? Bueno, pastor, pero yo me siento solo en el ministerio. ¿Cómo te sientes solo en el ministerio si Jesús dijo que estaría contigo? Bueno, pastor, es que yo estoy sola, no me casé. ¿Cómo te puedes sentir sola cuando Dios dijo yo estoy contigo? Bueno, es que yo no tengo familia. ¿Cómo puedes decir que no tienes familia? Primero tienes la iglesia y segundo, primero tienes a Dios y segundo tienes la iglesia. ¿Cómo puedes decir que te sientes solo o sola cuando Dios dijo yo estoy contigo? Si Dios está de nuestro lado, ¿qué más necesitamos? Si usted necesita algo más que Dios, entonces usted no entendió nada. Yo tuve que pedir perdón en esta semana, le confieso. Más de una vez he dicho, me siento solo. ¿Cómo que me siento solo? ¡Wow! Qué triste debe haberse sentido el Espíritu Santo cuando yo dije eso. ¿Cómo entristecí al Espíritu Santo cuando yo dije, me siento solo? ¿Cómo que me siento solo? Puede que yo no sienta que Dios esté conmigo, pero Él está. Porque Él lo prometió, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo promete, Él lo cumple. Él dijo, yo estoy, y punto, y está. Todo el mundo me cierra los ojos, por favor. Yo tengo una palabra de Dios para aquellas personas que se sienten solas. No estoy para levantar el dedo, sino para decirte lo que me pasó a mí en esta semana. Junto con Silvia nos hemos arrepentido y a lo mejor alguno de ustedes se siente así solo o sola en este tiempo. Vengo de parte de Dios. ¿Cuántos de los presentes están pasando por un tiempo de soledad? Inclusive hay personas que llegaron acá y le han pedido a Dios una señal.
Han creído que Dios se ha olvidado de ti. Han creído que Dios te tiene en espera, que se olvidó. Que Dios, que la tormenta por la que estás atravesando le tomó por sorpresa al Señor. Y has llegado acá con más preguntas que respuestas. Has llegado acá con el corazón en luto. Has llegado acá pidiéndole a Dios una señal de que Él está, que sigue amándote, que no te ha postergado, que no te ha puesto en el banco, que no te ha eliminado. Estás acá pidiéndole a Dios una señal. Hay personas que han pecado y que creen, se sienten bajo el peso de la culpa, y aunque han pedido perdón al Señor, siguen se sintiendo culpable porque el diablo te ha dicho que ya no hay futuro, que ya no hay esperanza. Hay personas que llegaron acá, el Espíritu Santo me revela, hay personas que llegaron acá de luto, con el corazón en luto, porque creen que ya no hay esperanza, porque el diablo te ha hecho creer. Y le has creído al diablo de que ya no hay esperanza y que Dios te tiene postergado para siempre. Yo te hablo de parte del Señor y te digo, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Cuántas personas han llegado acá sintiéndose así, o pidiéndole una señal a Dios, o sintiéndose solos en algún área de la vida? Usted dice, estoy solo. ¿Cuántas personas en este tiempo le han dicho a Dios, me siento solo en algún área de la vida? Que se ponga de pie. Ponete de pie, por favor. Todo el mundo con los ojos cerrados. Ponete de pie, porque tengo una palabra de Dios para tu vida. Porque Dios me envió a darte esta palabra. Dios me envió a decirte que no estás solo. Que no es verdad que estás solo. No es verdad. Hay personas que se pusieron de pie y le han creído al diablo de que Dios les ha postergado, que Dios les ha olvidado, que Dios las ha dejado de lado. Si has arreglado cuentas con el Señor, quiero decirte que Dios está de tu lado, sigue estando de tu lado. No está para condenarte, está para ponerte en carrera nuevamente. Ni se te ocurra, dice el Señor, volver sobre tus pasos. Ni se te ocurra, dice el Señor, volver atrás. Sigue adelante, aunque la tormenta se haya levantado enfrente de tu vida, aunque la tormenta arrecie como nunca antes sobre tu hogar o sobre tu vida. El Señor dice, ni se te ocurra de volverte atrás. Sigue adelante, la tormenta pasará, cruzaremos al otro lado, y en medio de la tormenta aprenderás a conocerme como nunca antes. Es palabra de Dios para tu vida. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya. Personas que llegaron pidiéndole una señal a Dios. Esta es la señal. Dios me ha revelado tu corazón. Dios me ha revelado tu corazón. Y no has sido eliminada, no has sido postergada. Dios tiene un propósito para tu vida. Ahora recibe el abrazo del Espíritu Santo, por favor. Déjate abrazar por el Espíritu Santo. Déjate abrazar por el Espíritu Santo. Yo estoy contigo, dice el Señor. No tengas miedo. No tengas miedo. Sigue adelante aún en medio de la tormenta. Sigue adelante, porque yo estaré contigo. Jamás te abandonaré, jamás te dejaré. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora recibe el abrazo del Espíritu Santo. Recíbelo. Recíbelo. Recibe la administración del Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento, por favor.
Quiero que volvamos al pasaje inicial, Lucas capítulo 8, versículo 22. Dice, un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Entonces partieron y mientras navegaban Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago y el agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos despertaron a Jesús diciendo, Maestro, Maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue, todo quedó tranquilo. Luego les dijo a los discípulos, ustedes no confían en mí. Mi pregunta en esta tarde es, ¿por qué Jesús duerme cuando hay semejante tormenta? Mejor dicho, ¿cómo es posible dormir frente a semejante tormenta? No era una tormentita más. ¿Y cómo es eso? Porque dice que las olas se metían dentro de la barca y que los discípulos, llenos de pánico y de miedo, despertaron a Jesús. No te olvides que entre los discípulos había pescadores avesados, gente de mar, gente de pesca, gente de tormenta. No era la primera tormenta con la que se enfrentaban en la vida. Tiene que haber sido de dimensiones mayúsculas para que ellos entraran en pánico. ¿Cómo es posible? Quiero que alguien me explique cómo es posible dormir en medio de semejante tormenta. No nos olvidemos que no era un crucero, no era un barco, era un bote donde no tenía cubierta, de modo tal que el agua caía dentro y el agua salpicaba a Jesús y el agua mojaba a Jesús. ¿Cómo es posible dormir? Y usted tiene dos ejemplos a seguir en ese barco, en esa barca. Usted tiene el ejemplo de Jesús que duerme en medio de la tormenta. Y usted tiene el ejemplo de los discípulos que trabajan desmedidamente en sus propias fuerzas para atemperar los efectos de la tormenta que nunca van a poder lograr. Usted tiene dos ejemplos a seguir en medio de las tormentas de la vida. Usted puede hacer como Jesús, dormir, confiar. Usted puede hacer como los discípulos, tomar el mando, el control de la situación, el control de la vida, el control de la barca, el control de todo, e intentar en sus propias fuerzas atemperar las consecuencias de la tormenta. Ya le digo, ya le garantizo, eso no va a funcionar. Por más esfuerzo que hicieron los discípulos, no pudieron atemperar un ápice lo que fueron los efectos de la gran tormenta. No pudieron. Al fin y al cabo tuvo que levantarse Jesús para lograr la bonanza sobre la tempestad. Pero mi pregunta es, ¿por qué Jesús duerme? ¿Cómo es posible dormir en medio de la tempestad? ¿Cómo se logra ese grado de confianza? Él duerme en medio de la tormenta porque sabe que su Padre lo está cuidando. Él duerme porque sabe que su Padre no duerme. Mientras Él duerme, el Padre lo cuida a Él y cuida lo que Él tiene. Por eso lo que molestó a Jesús no fue que los discípulos lo despertaran. Lo que molestó a Jesús fue la falta de confianza, la incredulidad manifestada en las palabras de los discípulos. Maestro, Maestro, nos hundimos. ¿Cómo que nos hundimos? La otra versión dice, Maestro, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. ¿Cuántas veces venimos al Señor en medio de la tormenta de la vida y le decimos, ¿no te importa, Señor? ¿No te importa lo que le pasa a mi hijo? ¿No te importa lo que me sucede a mí? Yo que te sirvo, yo que voy a la iglesia, ¿no te importa? ¿No te importa que perecemos? ¿No te importa que se hunde mi familia, mi matrimonio? ¿No te importa? Así respondieron los discípulos. ¿No te importa? Esta versión dice, Maestro, nos hundimos. ¡Wow!
Lo que molestó a Jesús fueron las palabras que evidenciaban incredulidad. Los discípulos estaban atándose con sus palabras, estaban maldiciendo, nos estamos hundiendo. ¿Cómo que nos hundimos? Si Jesús dijo pasemos al otro lado, si Jesús dijo vamos al otro lado, si Jesús dijo vamos es porque vamos a llegar, si Jesús dijo crucemos es porque vamos a llegar al otro lado. ¿Cómo es posible que nosotros creamos que el Jesús que dijo vamos al otro lado nos dejara librado a nuestra propia suerte en medio del lago? ¿Cómo es posible? Es como si los discípulos creyeran que Jesús les hace una invitación para tenderles una trampa. ¿Viste los chicos cuando viene uno corriendo y le ponen una zancadilla? Y parece los discípulos con la expresión nos hundimos, es como si le dijeran a Jesús, Jesús nos hizo una invitación para venir y ahora nos deja librado acá en medio de la tormenta para que nosotros nos hundamos. Es como si Jesús nos tendiera una trampa, nos dijo vamos al otro lado, pero nos dejó librado acá a nuestra propia suerte en medio de la tormenta. Nos tendió una trampa. Eso es lo que molestó a Jesús. No hay nada que pueda ofender más al Señor que nuestra desconfianza en medio de los momentos más difíciles de la vida. Nuestra desconfianza, nuestras palabras descuidadas en medio de las tormentas de la vida no hacen más que ofenderlo. La expresión de los discípulos nos hundimos, como queriendo decir Jesús nos invitó, nos hizo un desafío, pero ahora nos deja librado acá nuestra propia suerte, nos tendió una trampa. Es la misma declaración que los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando salían de Egipto, dice con la mano poderosa, después de haber visto a Dios traer 9 plagas sobre los egipcios, después de haber abierto el mar rojo, después de haber cruzado en seco, cuando están del otro lado y se enfrentan a la primera dificultad. ¡Wow! Igualito que nosotros. Ante la primera dificultad salieron palabras de incredulidad. Dios nos ha sacado de Egipto para hacernos morir en el desierto. Igual ahora Jesús nos invitó a ir al otro lado, pero nos deja librado a nuestra propia suerte, nos tendió una trampa. Eso es lo que molesta a Jesús, no que lo despertaran, sino que desconfiaran de él. Jesús dijo, vamos al otro lado porque vamos a llegar. Jesús dijo, vamos allá porque vamos a llegar. Y ustedes quieren que yo los traje acá para hacerlos morir, para abandonarlos, para que se hundan en medio de sus problemas, para que se hundan acá en medio de la tormenta. ¿Ustedes quieren eso? Ustedes no confían en mí. Ustedes no confían en mí. Wow. En cambio Jesús, él duerme porque su Padre lo cuida. Su Padre lo cuida. Salmo 121, 4 y 5. Dice, el que cuida a Israel. Nosotros somos los descendientes, el pueblo de Dios. El que cuida a Israel nunca, diga conmigo, nunca. Wow. Mira lo que dice, sigue diciendo, el Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Aleluya. Sí, Señor. Mira lo que dice el Salmo 91, versículo 1 al 4. Dios nunca, diga conmigo, nunca deja de cuidarnos. ¿Cómo que me estoy hundiendo? Mire lo que dice Salmo 3, versículo 5. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. ¿Cuántos pueden decir eso? Me acosté y dormí como un hipopótamo. Tranquilo, dormí, sin ansiedades, sin preocupaciones. Nosotros al revés, nos acostamos para no dormirnos, lleno de preocupaciones, lleno de ansiedades por lo que va a ser el mañana, por lo que va a ser el año, por lo que va a ser, y no podemos descansar. Si aprendiéramos a confiar en medio de la prueba, me acosté, dormí y me levanté a salvo, porque el Señor me cuidaba, el Señor me protegía.
En paz me acosté y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Son tantas las promesas de que tenemos un Dios que cuida, que vela y lo hace siempre. Amigo y hermano, tiene un Dios presente, un Dios protector. Dios lo cuida siempre. Proverbios 3:24, por si quedan dudas, ¿no? Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. ¿Cuántos toman esta promesa? Que nos acostaremos y dormiremos profundamente sin ansiolíticos. No lo dice, pero lo digo. No hay por qué temer, porque el Señor es tú. ¿Cuántos toman esta promesa? Suelto esta palabra sobre tu vida, que dormirás confiado en que Dios te está cuidando. Esto de descansar en medio de la tormenta no significa no hacer nada, significa confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida, el control de nuestra familia, el control de la situación, el control de nuestros hijos. Dios, mientras nosotros estemos en obediencia al Señor, dejemos que Él tome el control. Él sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Entonces usted tiene dos ejemplos. Tiene a Jesús que duerme y tiene a los discípulos que trabajan. ¿Para qué? No sé. Porque no pudieron lograr nada. En sus propias fuerzas, en la carne, no lograron absolutamente nada. La tormenta seguía igual. Y tenés a un Jesús que descansa en medio de la tormenta. Ahora, quiero ir un pasito más. ¿Cómo se hace para descansar en medio de la tormenta? Porque usted no puede descansar o confiar en Dios. Usted no puede confiar en medio de una gran tormenta. Usted no puede confiar su vida, la situación, su familia, sus hijos. No puede confiarlo a una persona que no conoce. Usted no se va de casa y deja su casa, se va de vacaciones y deja su casa con un desconocido. Usted deja su casa al mando de una persona que conoce bien. Ni le cuento sus hijos, nuestros hijos. No dejamos nuestros hijos con cualquiera. Las cosas más importantes de nosotros se las confiamos a personas que son dignos de confianza, personas que conocemos bien. ¿Cómo es posible que usted pueda dejar el control de la situación? ¿Y cómo puede hacer que usted pueda confiarle su vida, confiarle su familia, confiarle sus hijos a alguien que no conoce? Solo cuando usted conoce personalmente a Dios, íntimamente a Dios, cuando usted logra una comunión tal con Él, cuando usted logra una amistad tal con el Señor, Él se vuelve confiable para usted. Cuanto más lo conoce, más lo confía, más le confía. Cuanto más conoce al Señor, más le confía. Y se da cuenta que Él es digno de confianza. Pero usted no va a confiar a Dios en medio de su tormenta porque el pastor lo diga. Usted lo tiene que experimentar por sí mismo. Yo desearía de corazón que tomara mi palabra, pero generalmente la cosa es así. Uno tiene por experiencia que lograr saber que la persona a la que le voy a entregar mis hijos, a la que le voy a confiar mi familia, a la que le voy a confiar mi futuro, tengo que saber por experiencia propia que es una persona digno de confianza. No porque me lo diga el pastor. Yo tengo que saberlo. Y ahí viene la segunda parte del mensaje. Jesús duerme porque Jesús era uno con el Padre. Había desarrollado una amistad tan íntima con Dios que Él puede confiar en la palabra del Padre que dice: jamás te abandonaré, nunca te dejaré. Él puede confiar en la palabra del Padre en Deuteronomio, en Isaías. Él puede confiar porque ha logrado una comunión tal con el Padre que Él puede dormir porque sabe que Dios no duerme.
Él puede dormir en medio de las pruebas porque sabe que alguien lo está cuidando. Una vez leí la historia de un niño pequeño que iba en un avión. Estaba sentado al lado de un hombre. Y de repente el avión entra en una turbulencia, en un pozo, entra en una turbulencia y entra a macarse para arriba, para abajo. Y el hombre entra en pánico, como toda la gente. Alguien una vez me enseñó que cuando usted va en un avión y el avión entra en un pozo o entra en turbulencia, usted lo primero que tiene que hacer es mirar a las azafatas. Usted mire el rostro de las azafatas. Cuando el avión está en turbulencia, mire las azafatas. Si las azafatas están tranquilas y hacen las cosas y van para acá, para allá, dormí tranquilo porque seguro que eso va a pasar. Es algo común, normal. Ahora, cuando usted mira el rostro de las azafatas y las azafatas entran en pánico, agárrate de cualquier cosa que agarre porque está frito. Porque como las azafatas están tan avesadas y viven en el aire, ellos saben esa turbulencia es común, normal. Vos mirá el rostro de las azafatas. Si ella está tan tranquila, no hay problema. Y estaba el niño que dibujaba. Mientras el avión se amacaba para arriba, para abajo, el niño dibujaba. Y al lado tenía el hombre que le llamaba la atención la tranquilidad que tenía el niño. Y de repente, en un momento de desesperación, el hombre le dice, muchacho, niño, el muchacho dice, no tenés miedo, dice, estamos en medio de una turbulencia y yo te veo ahí dibujando tranquilo, no tenés miedo. Dice, no tengo miedo. Ah, qué bien. Dice, ¿y cómo es que no tenés miedo? No, lo que pasa es que mi papá es el piloto. ¿No será que Jesús dormía en medio de la tempestad porque sabía que el papá era su piloto? ¿No será que nosotros tenemos que dormir en medio de la tempestad sabiendo que el piloto de nuestra vida no ha perdido el control? Que Él no ha perdido el control de tu vida, que no ha perdido el control de la situación. Nada le toma de sorpresa. Amigo, hermano, mírame a la cara, nada le toma por sorpresa. No vayas a creer la mentira del diablo de que Dios le tomó por sorpresa lo que te sucede en la vida. No, Señor, porque Él nunca duerme, porque Él nunca deja de cuidarte, porque Él siempre estará contigo. Ese es el Dios presente que tenemos, el Dios digno de nuestra confianza. Quiero que leamos otro pasaje. El otro pasaje que quiero que leamos cortito. A ver, venga. Tenemos a Jesús en la barca durmiendo y a los discípulos trabajando. Yo le voy a mostrar otro pasaje, le voy a leer otro pasaje, donde es al revés. Jesús trabaja y los discípulos duermen. Al revés. En la barca Jesús duerme y los discípulos trabajan. En el pasaje que vamos a leer tenemos a Jesús trabajando en oración y los discípulos durmiendo. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 39 dice, acompañado por sus discípulos, Jesús salió y como de costumbre, diga conmigo, como de costumbre, era un hábito, ¿qué? Ir al lugar que era el Monte de los Olivos. ¿Qué era el Monte de los Olivos para Jesús? La carpa del encuentro, el lugar secreto. Era el lugar donde Él se encontraba frecuentemente con el Padre, como de costumbre. No de vez en cuando, como de costumbre. Jesús tenía un lugar secreto para encontrarse con el Padre. Tenía una carpa del encuentro, lo que llamamos la carpa del encuentro, lo que Moisés llamaba la carpa para que Él se encontrara con el Padre. De costumbre, era un hábito. Ahora, en esta oportunidad, Jesús toma de las manos a los discípulos y los guía, los conduce a su lugar secreto. Les voy a mostrar mi lugar secreto, mi carpa del encuentro. Jesús llevó a los discípulos y les mostró la carpa del encuentro. Y ahí, en la carpa del encuentro, en el lugar secreto, Jesús le hace una sola recomendación a los discípulos. Una sola cosa les dice, una sola cosa. ¿Lo leemos? Dice, acompañado por sus discípulos, Jesús salió y como de costumbre fue al Monte de los Olivos. Allí les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Oren para que no cedan. ¿A qué tentación se refería?
a la tentación de desconfiar de Dios en los momentos difíciles. Es como si Jesús le dijera, para que ustedes puedan dormir en medio de la tormenta, necesitan velar, orar y trabajar en los tiempos de bonanza. Es imposible dormir, descansar y confiar en los momentos de dificultad si usted no cultivó una relación de amistad, de amor con Dios en los tiempos de bonanza. Usted tiene el ejemplo de Jesús, que trabaja en la carpa del encuentro, trabaja en oración, y usted tiene a Jesús descansando en los tiempos de prueba. Pero al contrario, usted tiene a los discípulos dormidos en la carpa del encuentro y trabajando desesperadamente en los momentos de prueba. Al revés de Jesús. La única cosa que Jesús tenía para decirle a los discípulos acá, en la carpa del encuentro, en el lugar secreto, en los tiempos de bonanza, es oren. La palabra orar no es simplemente un monólogo. La palabra orar se está refiriendo a intimidad, a desarrollar amistad, comunión. Oren. Si ustedes trabajan acá en oración, desarrollando amistad y comunión con Dios, no van a tener ningún problema en descansar cuando venga la tormenta. Pero si ustedes no desarrollan esta relación de amor y no conocen a Dios en los tiempos de bonanza, ¿cómo ustedes le van a confiar a Dios el control de la vida, el control de la situación, el control de la familia, el control de los hijos, a una persona que no conocen íntimamente, que no conocen bien? Jesús le da el secreto. Nos da el secreto. La enseñanza más importante que los discípulos tenían que aprender es cuándo trabajar y cuándo confiar, cuándo descansar. Se descansa y se confía en medio de las tormentas, pero se trabaja en oración cultivando la comunión con Dios en los tiempos de bonanza, en el lugar secreto, en la carpa del encuentro. Por eso Jesús solamente les dice, oren. Los lleva al monte de los olivos para decirle, oren. Aprendan a conocer a Dios acá. ¿Y qué hacen los discípulos? Lo mismo que hacemos nosotros. El reflejo de lo que somos nosotros. Seguimos leyendo. Oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró. Jesús, ¿no? Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró. ¿Qué pasa? En el barco trabajan y acá se duermen. Jesús en la barca duerme y acá está trabajando. ¿Los encontró cómo? 3 veces. 3 veces Jesús seguimos leyendo. Le dice, ¿por qué duermen? Muchacho, ¿por qué duermen? No es hora de dormir. No es hora de descansar. ¿Por qué duermen? Levántense. ¿Y qué? Pónganse a orar. Pónganse en comunión con el Padre. Y se vuelve. 3 veces. Va y viene Jesús. 3 veces. Y viene y los encuentra dormidos. Por eso la Biblia dice, ni siquiera pudieron velar 1 hora, ni siquiera pudieron orar 1 hora. Acá donde tienen que trabajar en oración, no trabajan. Allá que tienen que confiar en Dios, porque por más esfuerzo que ustedes hagan, la tormenta no la van a parar, no van a atemperar los efectos de la tormenta, están trabajando. Agotados como nosotros. Cuando trabajamos en la carne, los resultados somos en la carne. Agotados, cansados. ¿Por qué trabajan acá? Acá hay que descansar. Pero usted no puede descansar acá si primero no trabaja allá. No es que usted se encuentra con la más grande tormenta de la vida y dice yo voy a confiar en Dios. No, no va a confiar. Va a confiar en Dios siempre y cuando usted conozca al Dios al que quiere confiar.
Y para conocer a Dios hay que tener intimidad con Él. Para darse cuenta que es confiable, que Él es digno de confianza, que usted le puede confiar su vida, que le puede confiar su familia, que le puede confiar su economía. Si no, usted va a tener el control. Y mientras usted tenga el control, Dios no lo va a tener. Lo aprendí. Mientras usted tenga el control, Dios no lo va a tener. Dios es un caballero. ¿Querés estar al mando? Está bien, no hay problema, sigue al mando. Hasta que nos damos la cabeza contra la pared y decimos, Señor, cambiamos de mando. Ya no quiero estar más yo al mando, ahora quiero que tú estés al mando. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, para mí fue muy profunda esta palabra. Muy profunda. Dios me ha hablado tanto esta semana. ¿Cómo que nos hundimos? ¿Cómo que perecemos? Si Dios está con nosotros. Si Dios dijo crucemos, ¿por qué vamos a cruzar? Dios me habló tanto. ¿Cómo se puede confiar en medio de una gran tormenta? Solo porque Jesús en los tiempos de bonanza trabajaba en oración, cultivando una relación de amor con el Señor. Por eso Jesús los lleva a los discípulos al mismo lugar donde Él tenía esa experiencia con Dios. Igual que Moisés, que saca al pueblo de Israel y lo lleva al monte Sinaí para que el pueblo tenga la experiencia que Él tenía con Dios. Jesús quiere que los discípulos tengan la misma experiencia que Él tenía con Dios y los lleva a la carpa del encuentro y dijo, muchachos, acá hay que orar, acá hay que trabajar. Y ellos se duermen. Como nosotros. Nosotros parece que nos despertamos o nos acordamos de Dios cuando estamos frente a una gran tempestad. Pero cuando las cosas nos van un poquito mejor, vamos descendiendo a nuestro nivel de compromiso, de oración, de fidelidad al Señor. Acá hay que trabajar. Cuando uno trabaja acá puede confiar. En medio de la tormenta se puede confiar. La última pregunta. ¿Aprendieron los discípulos la lección? ¿Aprendieron a trabajar cuando hay que trabajar y a descansar cuando hay que descansar espiritualmente? ¿Aprendieron? Hechos capítulo 12, Hechos 12, versículo 6. La noche antes de ser sometido a juicio. La palabra juicio está devaluada hoy en día. Usted dice juicio y pone un igual a muchos años. Ahora estamos enjuiciando lo que pasó en la dictadura militar. O sea, ¿me entendés? Juicio es, no, dormí tranquilo, no pasa nada. Allá, en esa época, juicio era un juicio sumarísimo. El emperador o el rey tenía todo el poder. Y él decía, vida o muerte, chau. Por eso él ya había enjuiciado a Jacobo. Y de buenas a primera, para congraciarse con los judíos, lo agarró y lo mató. Y Pedro, la noche anterior a presentarse delante del emperador a ser enjuiciado, sabe que su cabeza corre peligro, que la espada puede cortar su cabeza. Él sabe eso. La noche anterior, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Pedro? La noche antes de ser sometido a juicio, ¿Pedro qué? ¿Cómo se puede dormir en medio de una situación así? ¿Usted podría dormir? Si nosotros a veces no dormimos esperando un resultado de un análisis. No dormimos cuando nos van a operar y no dormimos por cosas menores a eso. Imagínese si usted sabe que al día siguiente va a entrar en un juicio donde le puede costar la vida. ¿Dormiría? Pedro dormía. Me parece que estamos agarrando la enseñanza. Pedro dormía, pero no que dormía livianamente. Mirá, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. De repente, así como de repente te viene una tormenta, de repente te viene la bendición del cielo. ¿Cuántos toman esta palabra? De repente viene una visitación del cielo. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. No es que lo tocó. Pedrito, ¿viste cuando tenemos sueño ligero? Ni siquiera si vuela una mosca y ya estamos. No tuvo, dice, tuvo que golpearlo. Es decir, parece que intentó varias veces el ángel. Pedro. Y parece que dice que tuvo que golpear. ¿Con qué? Con la cadena. No sé, pero lo golpeó. Lo golpeó en el costado para despertarlo. Imagínate vos cómo es posible dormir en una situación así. Y le dijo rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas.
Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. ¡Wow! Las cadenas se caen, las puertas se abren. La intervención de Dios. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes. ¿Quién lo salvó? El Señor. ¿Quién salvó a los discípulos en medio de la barca? El Señor. Solo que aquellos testarudos, aquellos cabeza hueca como nosotros, se esforzaron sin lograr nada. Ahora Pedro, que había aprendido la lección y cultivado la comunión con el Espíritu Santo, sabía que estaba en la cárcel y que nada podía sucederle que escapara al control de Dios. Él sabía que su destino estaba asegurado. Él sabía que él duerme, pero que hay alguien que lo está protegiendo. Él sabía que no importa lo que pasara, estaba seguro en las manos del Señor. De la misma manera que usted está seguro en las manos del Señor. Aleluya. ¿Cuántos toman esta palabra? ¿Cuántos toman esta palabra? No importa cuándo venga la tormenta, cuánto arrecie la tormenta, no importa de qué se trate, lo que importa es que Dios está con nosotros. Lo que importa es que estamos seguros en sus manos. Lo que importa es que el piloto no ha perdido el control, que papá Dios sigue al mando. Él sigue en control de la situación, sigue en control de nuestra vida. No perdió el rumbo, aunque parezca, Él sigue en control. Recibe esta palabra de parte del Señor. Yo te bendigo con esta palabra. Haz la carne en tu corazón. Atraviesa la tormenta de tu vida confiado en que Dios no ha perdido el control.